Empezamos lo que sería la última de las intervenciones del día, que corre a cargo de Julio Eisman para cerrar la jornada y que va a tratar una cuestión que ya se ha comentado, se ha introducido de forma puntual o lateral en algunos casos respecto de la sostenibilidad y, en su caso, pues energía y el espacio que necesita, ocupa y las relaciones que tiene con el territorio. Julio Eisman necesita seguramente poca presentación, como algunos de los compañeros que han venido interviniendo en la jornada del día de hoy, pero diré que es ingeniero superior electromecánico de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y, según algunas referencias, dicen es un ingeniero que junta lo técnico y lo humano, ¿no? Es decir, que con esa sensibilidad particular que yo creo que lo hace especialmente relevante para una jornada como la de hoy. Así que muchísimas gracias, Julio, por estar hoy aquí en unas condiciones que seguramente no son las que nos hubieran gustado a todos, pero bienvenido y la palabra es tuya. Muy bien, muchas gracias. El placer es mío estar aquí con vosotros y vamos a ver qué es lo que podemos intercambiar de conocimientos, ¿verdad? Yo siempre narro un poquito mi trayectoria. ¿Por qué? Porque a mí las personas lo que dicen, las palabras se las llevan el viento, las palabras tienen poco peso, lo que tienen peso son los hechos, y los hechos, cuando se habla de una cosa, esas palabras vienen cargadas de cuál es tu trayectoria y por dónde. Perfecto. Vale. Entonces, efectivamente, yo soy ingeniero de ICAI del año 73. Empecé a trabajar en Iberdrola y estuve trabajando durante 30 años allí, un tema muy técnico de protecciones y demás. Y finalmente, los últimos años estuve como director general de ingeniería. A partir de ahí, di un cambio completamente a mi carrera profesional. Me he dedicado al tema de cooperación al desarrollo, fundamentalmente en lo que sabía, en lo que sé, que es el tema eléctrico, y fundamentalmente en diferentes organizaciones, Energías Sin Fronteras primero, después puse en marcha la fundación de Acciona Microenergía, y desarrollamos un modelo de negocio para dar suministro eléctrico a sitios donde no van a llegar las redes. Entonces, esto empezamos en Perú en el 2009, en el 2012 México, en el estado de Oaxaca, en el 2014 se extendió a la zona de la Amazonía peruana y después en Panamá y después todavía el más difícil todavía, en campos de refugiados en Etiopía, ¿no? En la parte norte de Etiopía, que terminó aquello mal y se ha reanudado después, pero terminó mal con la guerra civil que tuvieron. Y después ahora se ha acabado realmente el proyecto hace poco. Yo ya no estoy en ese tema, pero estoy como patrono en la Fundación de Ingenieros de ICAI y presidiendo la Mesa de Acceso Universal, que somos 8 organizaciones que dedicamos al acceso a la energía, ¿no? Y esto pues lo compagino con el otro aspecto más técnico, que es el tema de... Soy vicepresidente del Comité de Ingeniería y Desarrollo Sostenible del Instituto de Ingeniería de España. Entonces, lo que yo cuente viene cargado por esta trayectoria inevitablemente, ¿no? Voy a tratar de hablar y sí te agradecería que me cortaras libremente, porque si no yo aquí... Perfecto. Recopilar, sin entretenerme mucho, pero pasar que el cambio climático y las emisiones, por qué estamos en una emergencia climática, las emisiones por sector, los diferentes sectores ya globalmente y en España, las afecciones que existen entre el sector energético y el cambio climático, y después desarrollar 3 aspectos. En uno, el tema de las grandes instalaciones, que ya hablo de competir por el territorio, modelo distribuido, modelo centralizado, la generación distribuida, autoconsumo y comunidades energéticas, y compartir el territorio, que sería la agrovoltaica, y después unas conclusiones finales. Vale, esta es la evolución de las emisiones. Este es del informe del 2024, coge ya las emisiones a nivel global del 2023,
que son 57... Bueno, esto va siempre en aumento, o sea que hemos batido récord en el 23 a nivel mundial y ahí vemos que salvo el 2020 por el tema de la COVID, pues se ve que seguimos avanzando en todos los aspectos prácticamente, en los combustibles fósiles, metano, etc. Estas son las mediciones de temperatura en 4 estaciones de la NOAA y se ve también una escala del 2014 a 2024 cómo van ascendiendo los valores medios con los ciclos anuales correspondientes. Y estas son mediciones de mar y tierra de la NASA. Evidentemente, lo que está diciendo es que de alguna forma está ocurriendo que los cambios están produciéndose a una velocidad que no corresponde con cambios geológicos y que hay consenso científico de que esto está influyendo una cosa en la otra. Las consecuencias, bueno, se sabe de sobra, ¿no? Fenómenos meteorológicos más frecuentes y más extremos, sequías, inundaciones, pérdida de biodiversidad, megaincendios, desaparición de glaciares y otra cosa que hemos experimentado en algunos casos que son los efectos combinados. Y los efectos combinados de que hay una sequía con los incendios, que tienen mucha relación, pero que multiplican los impactos. Esto lo que nos está diciendo es que estamos en una urgencia climática. Esa emergencia climática se declaró hace 2 años en España, se está transformando en urgencia. ¿De dónde vienen esas emisiones? A la izquierda, en la barra, en la columna de colores, están las emisiones, el porcentaje de emisiones de cada uno de los sectores a nivel mundial. Los 57,1 gigatoneladas de CO2 del 23, el 26%, bueno, energía es el 26 más el 11 más el 15 más el 6 más el 40, o sea, la parte del león. Y la energía, el sistema eléctrico es el 26%, el 11% industria, el 15% transporte, por carretera la gran mayoría, después viviendas y edificaciones, la producción del mismo combustible y después ya procesos industriales, agricultura, etcétera, etcétera. Esto es a nivel global. ¿Qué pasa cuando eso lo traducimos a nivel de España? A nivel de España he cogido las tablas que vienen en el Programa Nacional de Energía y Clima, el PNIEC, el 23, el que se ha presentado ahora recientemente. Bueno, he cogido el 22, tenía una interpolación al 25 que no tenía mucho sentido, y he puesto el 30, el 2020 y el 2030, ¿no? Y ahí lo que vemos es que el transporte se lleva la palma en emisiones. Estamos hablando del 27,29% en el año 20. Después va seguido el sector industrial con procesos de combustión, un 15%, y la generación de energía eléctrica. La generación de energía eléctrica es el 11%, es relevante, pero es menos que la agricultura. ¿Qué es lo que pretendemos o que se pretende con el PNIE 2330? Pues llegar a esas cifras que pongo a la derecha. Los porcentajes tienen menos interés porque hay una reducción de los 170 megatoneladas de CO2 a 195, ¿no? Y entonces, al bajar, cada uno de los porcentajes intermedios varían bastante, pero nos sigue ocurriendo que el 30% se lo lleva a transporte, el 14% el sector industrial, el 14 y pico por ciento la agricultura y el 6,20% el sector eléctrico. ¿Por qué? Pues se supone que gran parte de las inversiones y ejecuciones en renovables se van a hacer. Es la hipótesis que contempla el programa. Bien, ¿qué nos quiere decir esto, entre otras cosas? Que aunque es energía, o sea, la energía va más para allá del sector eléctrico, lógicamente, y vemos cómo la industria, el transporte, las edificaciones están consumiendo energía, y en todos esos temas hay que de alguna forma hacer un planteamiento. Yo creo, esta mañana, y es el motivo por el que no he venido esta mañana, en una conferencia he tenido oportunidad de oír al que fue secretario de Energía de Estados Unidos en la segunda fase de Obama, al doctor Moniz, que es profesor del MIT,
Y algunas cosas que es interesante, que no son novedades, pero que hacía muchísimo hincapié y los he recogido. Primero, descarbonización es electrificación. Olvidémonos de todo lo demás, porque la urgencia nos lleva a ir a lo que es efectivo, a lo que es eficaz y a lo que nos va a dar resultado. Por tanto, está claro. Después, el otro tema es que las cosas van a acontecer mucho más rápidamente de lo que se tiene previsto. Y hasta ahora parece que las cosas no se mueven. Él decía, bueno, es que las empresas, todo el tema de la sostenibilidad y todos los temas de la transición energética las han estado valorando e interiorizando, de tal forma que es prepararse a competir en asumir eso. Y efectivamente lo vemos en el sector del automóvil, como quien se duerme pues se lo lleva a la corriente, y cómo se prevé que, según él, esto va a ir muy rápidamente. Eso sorprende porque en el sector del automóvil que he citado, España tiene unas tasas de coches eléctricos sobre el total muy bajas con respecto a Portugal o con respecto a Francia, por razones X, y bueno, yo creo que eso también supongo que va a cambiar rápidamente, pese a que a nadie se le escapa que hay intereses en seguir manteniendo todos los combustibles fósiles, pero evidentemente eso es ir a ninguna parte. Aquí hincapié el doctor Morís también en las inversiones tan enormes que se necesitan, y que esas inversiones, y el PNIEC, por ejemplo, recoge que el 80% de esas inversiones son las empresas privadas. Y he tenido después en otra mesa que estaban algunos CEOs de las industrias, de las principales eléctricas, y estaba el de Iberdrola y el de Endesa, etcétera, y comentaban, nosotros no tenemos el dinero en el bolsillo, nosotros estamos dispuestos a invertir mucho, pero tenemos que buscarlo en el mercado de capitales. Por tanto, es importante tener una regulación estable, un no sé qué, un no sé cuánto. Vale, porque son condiciones de la bancabilidad para esos proyectos, y si no, no hay posibilidad. Y si no se hace por parte de las empresas privadas, no hay posibilidad de hacer esa transición y descarbonizar esa economía. ¿Cuáles son las afecciones? Meramente los voy a citar de pasada. Primero, el cambio climático, cómo está afectando al sector energético. Digo, está afectando ya. Vemos las sequías y recordar las paradas de centrales hidráulicas. Hoy en Ecuador hay reducción de electricidad. La han reducido. Antes se tenían 8 horas nada más y ahora tienen 16 horas. ¿Por qué? Pues basa su producción en las centrales hidráulicas, tiene un fenómeno de sequía extendido, también lo están temiendo en Colombia y en Perú, y eso significa, llega a interrupciones de servicio. Cito ahí también Colombia, donde en el 2007-2008 sufrieron apagones también por este tema de las sequías, por el fenómeno del Niño, y se ve que cada vez está afectando más y dura más. Inundaciones y huracanes. Estados Unidos está claro, recordar en Manhattan, el Bajo Manhattan, que fue inundado y que eso conllevó que después el ejército, el cuerpo de ingenieros del ejército pusiera una serie de vallas para evitar que en el futuro se inundara, pero la bolsa de Nueva York que se vio afectada. Puerto Rico fue barrido todo el sistema eléctrico. O sea, en uno de los huracanes, no me acuerdo cuál era el nombre, pues todas las líneas ya han tardado años. También es una oportunidad de reconfigurarse y decir, oye, tenemos que hacer el sistema eléctrico de forma que sea fácil y rápidamente recuperable ante una incidencia que sabemos que va a volver. Temperaturas elevadas. Bueno, hemos tenido en Francia, donde la temperatura, digo térmicas y nucleares, pero lo que ha ocurrido yo creo que fue hace 2 años en Francia, reducir la producción nuclear porque no tenían capacidad de refrigeración. Al subir el agua que llega para las torres de refrigeración a más temperatura, lo que ocurre es que no puede disipar todo lo que necesita y tienen que reducir la generación de electricidad. Y eso conllevó que bueno, se estuviera exportando desde España bastante. Incendios forestales, bueno, lo estamos viendo casi todos los días, ¿no? Pero California es un caso extremo, donde vemos ya son incendios que prácticamente se reduce a acotarlos y dejar que se vayan consumiendo porque no hay posibilidad en muchos casos. ¿Cuáles son los efectos de esto?
interrupciones de servicio, como he comentado, o de suministro, y carestía de la energía, porque cuando no se tiene la energía hay que importarla a otros precios o con otros sistemas, otras tecnologías que son más caras. Por contra, ¿cuáles son las afecciones del sector energético con respecto al cambio climático o al ambiente, digamos? Pues fundamentalmente las emisiones de CO2, o el CO2 equivalente, los efectos sobre la salud que esto tiene, ambientales, sociales, uso del agua. No es despreciable el uso del agua, como hemos visto antes, para refrigeración de centrales, etc. Y el efecto que está teniendo todo esto es una dependencia energética para España alta, o tenemos alta, y una volatilidad en los precios de la energía dependiendo de la coyuntura geopolítica en cada momento, ¿no? Y lo hemos sufrido y lo estamos sufriendo, y se avecina con el gas otra vez, que están subiendo los precios y se está temiendo que llegue a precios que sean problemáticos. Un apunte sobre la, podríamos llamar, transición justa, la sostenibilidad social. Esto es de la Agencia Internacional de la Energía, en el documento que aquí lo pongo, sobre sostenibilidad, asequibilidad y juego limpio en las transiciones energéticas, y lo que viene a decir es los países, las comunidades y los hogares con menores ingresos están en los márgenes del sistema energético actual. La mayor inequidad está en los 750 millones de personas que no tienen acceso a la electricidad, 2.600 se está calculando por las tasas de incremento de población en África fundamentalmente, 2.600 millones de personas que no tienen acceso a tecnologías y combustibles de cocinado limpio, están utilizando biomasa con todo lo que significa para efectos a la salud y la contaminación intradomiciliaria. ¿Qué es lo que está ocurriendo en las economías avanzadas? El 10% de los hogares más pobres gastan en torno al 25% de sus ingresos en energía residencial y combustibles para transporte, aunque solo consumen la mitad que el 10% más rico, que gasta el 5% de sus ingresos. Y esto es un efecto regresivo permanente. Y las economías de desarrollo, pues el grupo más pobre consume la cuarta parte de los más ricos, y a menudo carecen de servicios energéticos modernos y fiables, incluso de suministro, ¿no? La conclusión de la Agencia Internacional de la Energía, que bueno, pues es un organismo bien reconocido en estos temas, más bien conservador, y sus previsiones siempre se ven superadas por la realidad cuando habla, por ejemplo, de la evolución de electromovilidad o cosas por el estilo. Su conclusión, insisto, es un sistema de energía limpia es más eficiente y más barato. Y con esto yo creo que está claro, es justificar la apuesta por las energías renovables, la apuesta por la descarbonización de la economía. ¿Qué va a pasar? Este también es un gráfico de la Alianza Global para el Futuro de los Alimentos. Y es curioso porque yo creo que es el 2000, bueno, por aquí está, el 2023. Dice cuál es la tecnología más barata a lo largo del tiempo. Y se ve en el 2020, como algunos países, entre ellos ya España, en el 2023, cómo se va extendiendo, en el 2027 ya quedan los países nórdicos que tienen mucha hidráulica y tal, pero el resto, prácticamente, de la tecnología dominante, la más barata y la más eficiente, va a ser la solar. Y eso se ve también para el 2030. Bien, entonces, vamos a los tres planteamientos que he seleccionado, que es competir por el territorio, el modelo distribuido y el modelo centralizado. Bueno, si vemos la cantidad de energía que se va a necesitar, que está en el Plan Nacional Integrado de Energía, perdón, no sé si tenemos aquí, bueno, aquí no está discriminado por tecnologías, más adelante yo creo que he puesto algo aquí sobre esto. Vemos que lo que se pretende para el 2030 es añadir eólica con esas cantidades enormes. Bueno, está el PNIE 20, que fue el anterior, y el PNIE 23, que es el que se presenta ahora, que como consecuencia del Fit 55 y el Pacto Verde y demás, exige un mayor nivel de penetración de renovables. Estamos hablando de eólica 64.000 megavatios,
incluida la eólica marina. En solar fotovoltaica, 76 gigavatios, incluyendo el autoconsumo, 19 gigavatios. En 19 gigavatios, ¿qué es? O sea, Cofrines tiene 1000 y pico megavatios. Significa que para cumplir esta cifra de 19 gigavatios estaremos en 7 o 8 gigavatios. Cada año de los que faltan para el 2030 hay que instalar 3000 gigavatios de autoconsumo. 3 centrales nucleares cada año, el equivalente a eso. O sea, la magnitud es enorme. Una central nuclear, estamos pensando que se dura más de 10 años, 15 años en muchos casos, las convencionales que estamos hablando. Aquí estamos diciendo que en un año se van a hacer 3 centrales nucleares. Y al año siguiente otras 3. Y al año siguiente otras 3. Y así hasta el 2030. O sea, la inversión, el esfuerzo y tal, nos da una idea de que es enorme. Y además son las que ocupan territorio, porque la eólica, bueno, suele estar también tiene sus conflictos con el territorio, pero suele estar en sitios más elevados normalmente. No es tan invasiva, quiero decir que están distribuidos las torres, y salvo excepciones, que las hay también, porque en España se ha desarrollado mucha eólica en el pasado y ha creado ciertos conflictos, pero en general no es tan problemática en ocupación del territorio como la solar fotovoltaica. Bueno, ahí está el resto de... Una cosa interesante sobre el 2019, la demanda eléctrica, 34% más. Esto significa que se le va a electrificar el país. Y por eso, de muchos de consumos diferentes de otros tipos de energía, va a pasar a la electricidad. Y por eso el incremento tan fuerte de la demanda eléctrica. Y eso hace que para que esa demanda se cubra con energía limpia, tiene que ser renovables. Por lo tanto, es transformar lo que hay ahora y instalar mucho más para conseguir que esta demanda se cubra. Entonces, volviendo al tema de ocupación del territorio, hay un sentimiento por parte de los vecinos de que se pierde el control de los recursos naturales de su municipio, ¿no? Se perdieron montes, ya el agua, el subsuelo y ahora el viento y el sol, ¿no? Y hay una sensación de decir, oye, es que me están quitando todos mis recursos, ¿no? Aquí pongo algunas cosas que creo que son bastante ciertas y después miraremos qué vías hay de plantear estas cosas. Primero, la prioridad es ordenar el territorio, eso está clarísimo. No puede ser que... Está ocurriendo una cosa, vamos a ver, en España la generación está liberalizada, es decir, cualquiera puede, cumpliendo las reglas y las normas que hay, ponerse y transformarse en generador. ¿Qué significa? Que hay gente que en una primera fase es especulativa totalmente. Quiere lanzar un proyecto para venderlo y entre medias sacarse un dinero, lo cual es lícito, pero lleva a poca relación con la comunidad y con el territorio. Y eso está ocurriendo y ha ocurrido mucho. Y después, ¿dónde? Pues donde sea, y ahí ya empezamos a tener conflictos. La actividad agraria modernizada en terrenos de secano tiene una renta agraria 6 veces menor, incluida la PAC. Esto es un problema gordo, porque claro, si a mí me dan 6 veces más de lo que voy a tener cultivando, pues mi elección está muy clara. Pero además crea otro problema, y es que a mi vecino, que no le afecta, se pone en contra también, porque dice, oye, ¿por qué a mí no? Y tal. Entonces, crea conflictos dentro de las comunidades. En la ocupación, pese a que hay un gran despliegue, la ocupación es relativamente baja. Estamos hablando de un 1%, un 2% como mucho, para todas las necesidades en energías renovables. Un 1%, un 2% de todo el territorio nacional es relativamente poco, pero la red eléctrica no está en todos los sitios y eso le está condicionando dónde se puede conectar esa energía renovable. Y no está en todos los sitios y se está identificando no solamente con las renovables, sino también con los grandes consumidores, ¿no? Data centers y cosas por el estilo que están tratando de implantarse, pues se ve que hay un problema. ¿Y por qué viene este problema? Porque el transporte de energía es una actividad que está regulada. Quiere decir que si se gasta más, el regulador se lo pasa a tarifas y lo pagamos entre todos, elevando las tarifas.
Entonces el regulador trata de que no ocurra eso y por lo tanto está limitado, y además yo creo que hay una norma muy estricta, sobre un porcentaje del crecimiento del PIB. Entonces eso hace que hacia un cambio tan brusco que vamos, pues tengamos déficit de red de transporte y de distribución. Y después ocurre otra cosa también, y es que hay un rechazo de la población ante las redes, que me pongan a mí una red en mi terreno próximo o tal, pues nadie queremos que en nuestro patio pongan redes. La realidad es que desarrollar redes se tarda mucho tiempo. Entonces, no va a ser posible. Se ha cambiado, se ha revisado el plan de electrificación, el plan de transporte, la planificación del transporte de energía, pero la realidad es que va a ser la demanda que se va a tener que adaptar a las redes existentes más que al revés, ¿no? Lo cual es un problema grave. Después, la forma, desde un punto de vista ya consensuado, ¿no? La forma de ganar aceptabilidad es compartir los beneficios de esas grandes plantas. O sea, no hay otra. Y eso sí que requiere un poquito de imaginación. Después veremos algunas cosas, pero y de escucha. O sea, ¿cuáles son las necesidades de esta población? Y eso no se improvisa, hay que sentarse, hablar con los que tienen las representaciones, madurar los temas. Es un proceso lento. Hace muchos años yo estaba en Iberdrola entonces, pero en Brasil, en unos viajes, y me sorprendió una comunidad indígena que decía, no, nosotros no queremos, querían poner por parte de Iberdrola, promocionar el tema de los parques eólicos, porque había bastante viento allí. Y nosotros no queremos que nos den un caminito, una juela, no, nosotros queremos participar en el negocio, porque el viento y el sol es nuestro. O sea, a mí eso me chocó muchísimo, desde hablando ya de hace 20 años así, me chocó muchísimo, pero es que vamos a ir a eso. Y en algunos sitios ya se ha regulado en Europa, de tal forma que los parques, las centrales de este tipo, tienen un porcentaje, tiene que ser para los habitantes locales, que tienen la posibilidad de meterse en el negocio. Es un negocio, que pueden no salir tan bien como esperaban, o sí, porque tiene sus riesgos como todos los negocios, pero obliga a eso. Pero aparte de eso, hay otra serie de temas de colaboración. Yo estoy implicado porque soy patrono de la Fundación de Ingenieros de ICAI y una de las cosas que hacemos es capacitar a los colectivos vulnerables para ser ayudantes de instaladores de paneles fotovoltaicos. Y entonces, sí, con otras organizaciones, con Cáritas y tal, vamos a los pueblos y tratamos a pueblos donde se va a instalar centrales fotovoltaicas fundamentalmente, y tratamos de llegar a un acuerdo para, con las empresas, capacitar a gente que lo necesita, muchos de ellos son inmigrantes, para que su primer empleo empiezan a tener y puedan. Entonces, ha habido déficit, y hay déficit en muchos casos de personal, de electricistas, etcétera, y eso es lo que estamos tratando de aprovechar ese gap para tratar de favorecer que la gente que estaba desocupada pudieran acceder al empleo o por lo menos buscar una vía de avanzar en ello, ¿no? Esa es una forma, pero hay muchas otras formas, entre otras generar el autoconsumo o generar comunidades energéticas. Y esto tenemos experiencias bastantes en España. Lo que pasa es que son experiencias voluntaristas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ese tiene que ver con mi último punto. La participación ciudadana tiene que dejar de ser por voluntarismo político y hacerlo por pragmatismo regulatorio. Es decir, usted un porcentaje o de su inversión, porque, por ejemplo, instalar una central en el pueblo para autoconsumo colectivo, hay muchas sinergias para comprar unos poquitos más de paneles, hacer esa instalación, etcétera, para la empresa. Y la empresa puede invertir en eso siempre y cuando también genere que aquello va a seguir funcionando, va a tener alguien que lo vaya a atender, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esas formas de colaborar para hacer que eso sea, la instalación de estas centrales sea posible, ¿no?
He traído a cuento que me parece importante, es la guía de mejores prácticas para el desarrollo de plantas solares. Es de la Unión Fotovoltaica, Unión Nacional Fotovoltaica Española, que es una de las dos asociaciones importantes en el tema de renovables, donde ellos mismos, además de poner estas prácticas, hacen un análisis, una auditoría en el tema ambiental, social y de gobernanza, y dan el sello de excelencia a las empresas que cumplen con los objetivos estos que aquí tienen. Aquí he puesto los criterios que están utilizando. Sí, lo que pasa es que es voluntarista, efectivamente es así, pero bueno, es mejor. Hay también, yo creo, ha publicado, una organización ha publicado, que está ligada al Ministerio de Transición Ecológica, han publicado unas experiencias de prácticas, y es muy curioso verlas, en buenas prácticas, ¿no? Es muy curioso porque hay cosas muy dispares, desde poner el tema de empleo está casi siempre, pero hay otros muchos temas que no se me habrían ocurrido y son muy dispares. Lo que pasa es que en gran parte estos temas, al no ser obligatorio, desde el punto de vista del ciudadano, muchas veces se confunde entre las diferentes opciones que se están teniendo, ¿no? Y no se sabe muy bien qué. Una de las cosas que con nuestros compañeros que en esta capacitación de personas vulnerables fuimos viendo es que bueno, requieren ciertas condiciones para poner esto en marcha, y muchas veces a la primera no es bien acogido. Es un tema de trabajarlo permanentemente. Bien, los otros dos temas es ir a la distribución, a la generación distribuida. Estamos hablando del tema autoconsumo. Autoconsumo, ahí tenemos las cifras hasta el 2022. El 2022 fue un año excepcionalmente bueno, 2.602,6 gigavatios instalados. Se aproxima a lo que queremos para el futuro, 3 gigavatios cada uno de los meses para conseguir el objetivo de 19 gigavatios al 2030. Y ahí está tanto la parte de industrial como residencial. El 2003 bajó, no se llegó a tanto, y el 2004 se espera que tampoco. ¿Por qué el 2022? Porque eran precios muy altos de la energía, instalar autoconsumo era muy beneficioso para las tarifas, y bueno, y se empezaba con este tema y se hizo hincapié en ello. Es curioso porque parece que nada más vemos las orejas al lobo cuando tenemos cerca, ¿no? Porque el autoconsumo se instala para 20, 25 años, no para 2 años ni para 3 años. Bueno, reaccionamos muy a lo inmediato, al corto plazo, y esto es un problema. Esto seguirá creciendo porque lo que hemos pedido, por ejemplo, ha habido una revisión de la normativa y ha pedido el Ministerio comentarios. Desde el Instituto de Energía de España hemos hecho comentarios para facilitar e incentivar el autoconsumo, quitar el IVA de los paneles, que ya lo están haciendo en Alemania y en otros países, hacer que el autoconsumo colectivo, poderlo ampliar su radio de acción, de tal forma que una central hasta 5 kilómetros pueda ligarse a ese autoconsumo, facilitar la gestión del autoconsumo colectivo, que no es fácil porque son coeficientes de distribución en cada consumidor de lo que genera la planta, y entonces eso varía. Y hacer, ¿perdón? Fotovoltaica, sí. Y hacerlo dinámico, que es lo que estábamos pidiendo nosotros. Dinámico va a ser muy difícil, pero sí que sea más corto el periodo, o sea, que no requiera 4 meses, porque uno se va de vacaciones un mes, no se va 4 meses. Entonces, en esos 4 meses, la energía que yo tengo asignada se la cedo a otros abonados que están, o otros socios que están. Y las comunidades energéticas, 2 palabras. Esto se basa en estas 2 directivas del 18 y del 19. No están traspasadas todavía, íntegramente, en cuanto a comunidades energéticas. España ha decidido, o el Ministerio ha decidido, ganar experiencia. Es verdad que no había experiencia, y entonces lo que ha hecho ha sido incentivar, facilitar, dar dinero para crear estas experiencias. Entonces, bueno, ahora se supone que hay 300 y pico comunidades energéticas en España.
Digo se supone porque están en diferente grado y algunas se caerán o algunas se irán para adelante. La figura jurídica puede ser cualquiera, pero te requiere que tenga personalidad jurídica, no es igual que el autoconsumo colectivo que no lo requiere. Gran parte se dedica a autoconsumo colectivo, pero no solo, puede haber un tema de taxis eléctricos para el pueblo, puede haber un tema muy variado, o incluso térmico. Y entonces se está ganando esa experiencia, pero la pregunta curiosamente del responsable de esto, el IDAE, decía, ¿qué nos falta para hacer que esto funcione? Y claro, es evidente, lo que le falta es de una regulación, nadie te va a dar dinero sobre un modelo de negocio que no sabemos cuál es, y sin una seguridad jurídica que te garantice que aquello, la normativa, no pasado mañana, no, cuando lo hagas te va a desmontar gran parte de lo que tienes pensado, o sea, requiere. Y segundo, requiere modelos de negocio sostenibles. Y eso es posible, pero hay que trabajárselo. O sea, y hay que trabajárselo junto con las entidades financieras. Una foto nada más con agrovoltaica, ¿no? Aquí es compartir el territorio, efectivamente. Estamos viendo la incidencia del ganado, hay un gana-gana claro en cuanto que se ahorra en la siega. Y hay una cosa curiosa, yo la comparto aquí, porque es un estudio hecho en Australia recientemente. Han estado 3 años viendo ganado lanar que estaba en un parque solar y los que no están en un parque solar. Y lo que han llegado a la conclusión es que, a mí me parecía sorprendente, que la calidad de la lana y demás es mucho mejor. Y la justificación que daban, el porqué, es porque la variedad del pasto que están comiendo, de forraje, de pasto, de no sé qué, y eso facilita que haya más producción y de mejor calidad, frente a otros entornos. Bueno, pues no sé, parece que sí, parece que son centros de preservación de cierta biodiversidad, van a estar acotados y no interviniendo. Aquí a la derecha es el tema de la miel solar, que ya está un poco. El municipio de mayor extensión de España es Carmona, por lo visto, y allí tienen bastantes parques eólicos y han desarrollado todo el tema este de la apicultura en parques solares. Más raro me parecía el tema de las viñas, pero también hay un gana-gana. A medida que la temperatura se prevé que vaya aumentando en ciertos tiempos, puede que este sombra ayude a que no sean tan elevadas y poder controlar. Una foto es de Italia, de Puglia, y otra foto no la he conseguido, pero en España hay Iberdrola con Domenes, creo que es en el sur, están haciendo también este tipo de combinación. Bueno, y esto ya son, pues, a la derecha está tipo invernadero con paneles solares, es espárragos, y a la izquierda, pues, hortalizas y demás. O sea, parece que hasta ahora lo que pasa es que esto es un poco de blanqueo, ¿no?, de las instalaciones, ¿no? Es puntual, es decir, oye, esto se puede hacer y tal, pero no se ha desarrollado. Evidentemente hay una complejidad. Siempre que se coge personas o entidades de diferentes sectores, el coordinar, el entenderse y tal, pues cuesta tiempo y cuesta. Eso ocurre cuando se forman las comunidades energéticas también, y eso ocurre aquí, donde el eléctrico que está poniendo el panel va a lo suyo y el otro que está en su producción agraria va a lo suyo, ¿no? Entonces, el tener esa mesa y ese tiempo para compartir ese territorio, compartir puntos de vista y hacer que eso funcione, pues no es fácil y exige, pero es necesario, unas actuaciones específicas. A título de conclusión, oportunidad de desarrollo para España despoblada. Se debe aprovechar la transición energética para que no solo sea ambientalmente sostenible, sino también socialmente sostenible. Esto va mucho más allá de lo que actualmente se entiende por transición justa, ¿no? Estamos hablando de democracia energética, de propiedad de recursos renovables, etc. El desarrollo renovable implica el uso de 1 o 2% del territorio, pero la ubicación de recursos e infraestructuras no permite muchos grados de libertad. Las redes. Buscar nuevas oportunidades, no de ocupar la España vaciada, sino desarrollarla, es un desafío. Y tenemos
un campo abierto a nuevos modelos de colaboración. A mí me consta que las empresas importantes que se dedican a temas solares están inquietas por buscar la solución porque se les puede caer el proyecto, ¿no? Es por puro supervivencia de su proyecto. Por lo tanto, tienen que llegar a un compromiso con la población local. Entonces, hablamos de participación de los municipios, muy importante, la representación y la movilización, propiedad de recursos, socios con infraestructuras, creación de infraestructura, comunidades energéticas, proyectos industriales, etcétera. Curiosamente, esto, hace 2 o 3 años que hice una cosa parecida, son las mismas conclusiones. Con lo cual, no es un mensaje de esperanza, pero es un mensaje de empujar en la misma línea porque tenemos que avanzar ahí. Y muchas gracias, ya he acabado. Abusando de tu tiempo y de tu generosidad.